Hola a todos y bienvenidos al canal Frameshift. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Van Helsing del 2004. En la sombría y gótica Europa de finales del siglo XIX, donde el miedo y la superstición tejen una densa niebla, aparece Gabriel Van Helsing, una figura envuelta en misterio, un cazador de monstruos al servicio de la todopoderosa Santa Sede. Se le envía a Transilvania, una tierra que parece haber sido olvidada por la luz y que ahora es asediada por fuerzas oscuras. Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman, un actor conocido por su versatilidad y su capacidad para encarnar héroes con un alma atormentada, lleva consigo no solo instrumentos de exterminio, sino también una amnesia selectiva, un pasado borroso que lo atormenta con visiones de criaturas que reconoce demasiado bien. Su misión es clara: acabar con una plaga de horrores que ha caído sobre la región. Pronto descubre que el mal principal tiene un nombre: el Conde Drácula, inmortal y sádico, quien parece ser el arquitecto de todas las desgracias. El vampiro, con su megalomanía propia de quienes han vivido siglos observando la debilidad humana, busca la manera de obtener la luz solar, un poder que le permitiría conquistar el mundo. En su empresa, Van Helsing se alía con Anna Valerius, una mujer noble y feroz, descendiente de una larga línea de cazadores de monstruos, cuyo linaje fue diezmado por Drácula. Anna, interpretada por Kate Beckinsale, cuyo trabajo en películas de acción y fantasía oscura ya había marcado su estilo, personifica la venganza familiar, impulsada por la necesidad de vengar a su hermano y a su familia. La química entre ambos es palpable, un coqueteo peligroso nacido de la urgencia y la admiración mutua por la destreza del otro. El viaje los lleva a través de escenarios espectaculares y aterradores. Se enfrentan a una banda de hombres lobo, criaturas salvajes que reflejan la bestialidad que acecha bajo la piel humana. Estos hombres lobo, resultado de los experimentos de Drácula, son un eslabón crucial en su plan maestro. Luego está Frankenstein, un monstruo trágico, una creación incomprendida que sirve involuntariamente a los propósitos del vampiro. La película se inspira claramente en el romanticismo oscuro, bebiendo de las fuentes de Mary Shelley y Bram Stoker, y el director, Stephen Sommers, conocido por su enfoque grandilocuente y su amor por los efectos visuales imponentes vistos en sus entregas de La Momia, aplica esta misma escala épica a la caza de monstruos clásicos. A medida que Van Helsing avanza, sus recuerdos comienzan a regresar. Descubre que él no es un mero agente de la iglesia, sino que en un pasado lejano cometió un error terrible, un pacto o una traición que lo vincula íntimamente con Drácula y con la historia de la propia Anna. El cazador, a pesar de su armadura moral, es una figura rota. La confrontación final tiene lugar en el castillo de Drácula, una fortaleza inexpugnable. Se revela que Drácula no está actuando solo. Ha estado cultivando una legión de novias y planeando el nacimiento de un heredero que pueda extender su dominio al mundo exterior. Van Helsing y Anna, asistidos por Carl, un fraile peculiar que funge como proveedor de artilugios tecnológicos eclesiásticos, una suerte de Q gótico, se infiltran en la guarida. En la batalla culminante, Drácula es revelado como un ser de inmenso poder, capaz de transformarse y manipular la realidad. La clave para su derrota reside en la dualidad de la luz y la sombra. Drácula intenta utilizar a Anna como receptáculo para su descendencia, forzando la unión vampírica, pero Van Helsing interviene. Es en este clímax donde la identidad de Van Helsing se completa. Él fue quien en el pasado mató a la esposa de Drácula, y por ello, Drácula lo castigó borrándole la memoria. Finalmente, con la ayuda de un rayo desatado por el propio Drácula que accidentalmente es redirigido, y con la acción decisiva de Anna, el conde es expuesto a la luz del sol. El vampiro se desintegra en una nube de ceniza y horror, mientras que los hombres lobo restantes son purificados. Anna, que había sido mordida, es liberada de la maldición gracias a la intervención de Van Helsing, quien la protege del destino del hombre lobo. Al final, con la paz restaurada y los ecos del horror silenciados en Transilvania,
Gabriel Van Helsing recupera completamente su memoria, aceptando su pasado y su papel como protector. El aire se siente más limpio, aunque la sombra del gótico nunca desaparece del todo de sus ojos. El cazador y la cazada, ahora unidos por la supervivencia, comparten un momento de quietud, listos para enfrentar el siguiente desafío que la oscuridad les depare. Aunque ahora, por primera vez, Van Helsing parece tener una conexión real con el mundo que protege. La atmósfera inicial del filme es opresiva, casi tangible. Uno casi puede oler el moho y la piedra húmeda de los burdos castillos de Transilvania. Van Helsing no llega como un héroe triunfal, sino como un instrumento frío de la fe, un cirujano que debe amputar la gangrena del mal. Jackman proyecta esa tensión interna del hombre que ejecuta actos terribles, pero no recuerda por qué los ejecuta. Un eco de los héroes de acción que tienen un código moral férreo, aunque su origen sea un vacío. Su arsenal tecnológico, cortesía de la Iglesia, es una maravilla de la estética victoriana tardía. Arpones, ballestas eléctricas y un arsenal que recuerda a los inventos steampunk que tanto fascinan al cine de aventuras. Anna Valerius, por otro lado, no es una damisela en apuros. Ella es la furia contenida de una estirpe mancillada. Su relación con Van Helsing es una danza tensa. Él ve en ella la pureza y la determinación que él ha perdido, mientras que ella ve en él la herramienta definitiva para conseguir justicia, aunque dude de su santidad. Es fascinante observar cómo Beckinsale canaliza esa mezcla de fragilidad noble y dureza adquirida, una cualidad que ya había pulido interpretando a Celine en el universo de los vampiros y hombres lobo, creando una resonancia temática irónica con su personaje actual. El conde Drácula no es el dandy melancólico de otras adaptaciones. Este es un villano de proporciones titánicas, casi un dios oscuro. Su guarida en el castillo es un nido de seducción y corrupción, poblado por sus consortes vampíricas, quienes son más posesiones que compañeras, meros escalones en su ambición de ascensión total. La obsesión de Drácula por la luz solar es la clave, el deseo del mal de poseer la divinidad, lo que eleva el conflicto de una simple caza de monstruos a una lucha cósmica por el control de la naturaleza misma. El viaje a través de la campiña es una sucesión de confrontaciones estilizadas. Los hombres lobo, criaturas de dolor y rabia, son una advertencia constante de la facilidad con la que la humanidad puede sucumbir a la bestia, algo que Drácula explota con maestría. Y la figura de Frankenstein, ese gigante azul y patético, añade una capa de tragedia shakespeariana. Es el símbolo de la ambición científica descontrolada, una víctima más del juego de Drácula. Sommers sabe cómo orquestar estas secuencias, permitiendo que la cámara vuele sobre las espeluznantes extensiones de Europa del Este, asegurando que cada encuentro sea visualmente impactante, casi operístico en su exageración. La recuperación de la memoria de Van Helsing es el verdadero corazón emocional del filme. El descubrimiento de que él mismo fue el responsable de un gran dolor pasado, el catalizador de la venganza de Drácula contra su propia familia, transforma al cazador en un hombre culpable buscando redención. Su pasado no era un vacío, sino una cicatriz oculta. Esto explica su fervor casi fanático y su amnesia. La mente borró el acto de matar a una inocente para poder seguir luchando sin autodestruirse. La resolución del conflicto es, como era de esperarse de una película de este calibre visual, una explosión de efectos y simbolismo. Drácula, al intentar tomar a Anna, desencadena la liberación final de la identidad de Gabriel. Al ser revelado como el verdugo original de la esposa de Drácula, Van Helsing se sitúa justo en el centro de la maldición, haciendo que su victoria final no sea solo profesional, sino personal y kármica. La dependencia de la luz es poética. El mal supremo es aniquilado por la misma pureza que intentó manipular. Cuando el vampiro se desmorona, no hay alivio, solo la calma fría que sigue a una tormenta necesaria. Anna, liberada, y Gabriel, finalmente completo consigo mismo, representan el triunfo de la conexión humana sobre el aislamiento impuesto por el deber extremo,
Un final agridulce donde el héroe, al recuperar su alma, finalmente puede permitirse un momento de paz junto a quien comparte su visión del mundo. La culminación del enfrentamiento en la fortaleza de Drácula se siente menos como una batalla y más como una exorcización necesaria del alma de Europa. La cinematografía, influenciada por el gusto de Sommers por lo espectacular, transforma el castillo en un laberinto de sombras góticas, donde cada pasillo parece albergar un secreto más oscuro que el anterior. Carl, el personaje secundario esencial, cumple su función con una mezcla de nerviosismo académico y lealtad ciega. Su tecnología, a menudo presentada con un toque casi cómico de anacronismo deliberado, sirve como el contrapunto práctico a la mística del mal. La tragedia personal de Anna Valerius se intensifica cuando se enfrenta al destino que Drácula le tiene reservado: convertirse en la madre de la próxima generación de oscuridad. Su desesperación y resistencia, combinadas con la desesperación de Van Helsing por salvarla de la misma mancha que él teme cargar, elevan el drama más allá de la simple lucha entre el bien y el mal. Cuando Drácula la muerde, el tiempo parece congelarse, reflejando la angustia de saber que el monstruo siempre encuentra la manera de corromper a los virtuosos. El momento en que Van Helsing comprende completamente quién es, el hombre que mató por error, o quizás por una orden divina oscura, a la esposa del vampiro, es un quiebre emocional. Es la justificación para su amnesia. No podía vivir como verdugo de la esposa de Drácula si su propósito era cazar a Drácula mismo. Hugh Jackman transmite esta realización no con gritos, sino con una quietud aterradora, aceptando el manto de pecador redimido. Es un tropo poderoso en la narrativa del cazador. El exterminador debe estar tan cerca de la oscuridad como sus presas para poder combatirla eficazmente. La secuencia final, donde la maquinaria de Drácula se vuelve contra él, es el triunfo de la fe y la ciencia fusionadas. La tormenta eléctrica provocada por el propio afán del vampiro por dominar los elementos se convierte en el instrumento de su castigo. La luz del día, el elemento que Drácula ha temido durante siglos, no es traída por un santo, sino por un error cósmico dirigido por la mano firme de Van Helsing y Anna. Observar cómo el conde se deshace esa arrogancia milenaria reducida a polvo inerte proporciona una catarsis visual y emocional muy esperada. La redención de Anna es igualmente importante. Al ser liberada de la mordedura antes de la transformación total, demuestra que el amor y el sacrificio pueden revertir incluso la maldición más arraigada. Al final, el paisaje transilvano parece exhalar. La camaradería forjada en el fuego de la batalla ha dado paso a algo más profundo que la alianza profesional. Van Helsing, ahora en paz con su historia, mira el amanecer con ojos que han visto demasiado pero que ya no están cegados por el olvido. La película concluye con la sugerencia de que, si bien este gran mal ha sido aniquilado, el mundo está lleno de sombras, y que estos dos guerreros, unidos por la sangre y el conocimiento mutuo de la fragilidad humana, están destinados a seguir vigilando, esperando el próximo susurro de la que han visto demasiado, pero que ya no están cegados por el olvido. La película concluye con la sugerencia de que, si bien este gran mal ha sido aniquilado, el mundo está lleno de sombras, y que estos dos guerreros, unidos por la sangre y el conocimiento mutuo de la fragilidad humana, están destinados a seguir vigilando, esperando el próximo susurro de la noche. Tras la aniquilación del mal ancestral en los páramos de Transilvania, la sensación no es de una victoria limpia, sino de un respiro temporal en una guerra eterna. Van Helsing, despojado de su amnesia, se encuentra ahora en la incómoda posición de ser un hombre completo, un héroe que recuerda cada error y cada acto de violencia necesario. La redención ha tenido un precio: la pérdida de la ignorancia protectora. Observamos a Gabriel y Anna alejándose de las ruinas humeantes, la confianza mutua cimentada por el peligro compartido, pero también por la comprensión de que ambos son seres marcados por la necesidad de luchar contra lo inhumano. El viaje de regreso a la civilización, aunque implícito,
se siente como un regreso a un mundo que ya no les pertenece del todo. Anna, habiendo superado la maldición del hombre lobo y habiendo vengado a su linaje, podría buscar reintegrarse en la nobleza, pero es evidente que la sangre de la lucha fluye más fuerte que la de la aristocracia. Ella ahora ve el mundo a través de las lentes de la supervivencia, una perspectiva que Van Helsing entiende íntimamente. La camaradería se transforma lentamente en algo más profundo, una dependencia forjada por el conocimiento de que solo ellos, entre los hombres comunes, comprenden la verdadera naturaleza del horror que acecha más allá de las fronteras de la razón. Carl, con su pragmatismo teológico y su conocimiento de artefactos olvidados, probablemente se retira a las bibliotecas de la Santa Sede, armado con nuevas pruebas de la necesidad de armar a sus agentes con tecnología más allá de la simple fe. Su figura sirve como el puente entre el mundo moderno y el oscurantismo heroico, asegurando que la infraestructura para futuras batallas esté en su lugar. La narrativa sugiere que, aunque Drácula haya sido destruido, la oscuridad no se extingue. Simplemente cambia de forma. El triunfo en Transilvania fue localizado, pero el eco de las criaturas liberadas, los hombres lobos supervivientes o las ideas vampíricas sembradas, permanece. Van Helsing, ahora plenamente consciente de su legado y su conexión intrínseca con el mundo de los monstruos, acepta que su destino no es un encargo temporal de la Iglesia, sino una vocación perpetua. Ya no es un hombre buscando respuestas, sino un guardián ofreciendo protección. La última imagen, aunque no vista, es la de dos guerreros, un cazador y su igual, preparándose para el siguiente capítulo, sabiendo que en el mundo gótico que habitan, la luna siempre traerá consigo nuevas pesadillas. Su unión es la única luz fiable en un horizonte perpetuamente nublado por la amenaza sobrenatural. La partida de Transilvania no es un adiós definitivo al terror, sino una transición hacia una vigilancia perpetua. Gabriel y Anna, ahora más que aliados, son almas gemelas en el exilio voluntario de la normalidad. La ausencia de la amnesia en Van Helsing reconfigura su psique. El vacío ha sido llenado por el peso de la culpa y la claridad de su propósito. Ya no actúa como un autómata moral, sino como un hombre que ha pagado su deuda kármica con la destrucción del vampiro que más lo marcara. Esta claridad le otorga una autoridad que antes le faltaba, una certeza nacida del recuerdo del sacrificio. Anna, por su parte, ha abandonado el velo de la nobleza por la armadura de la experiencia brutal. La sed de venganza que la movía se ha transformado en una dedicación tranquila a la causa de la humanidad. Si bien podría haber regresado a los salones de la aristocracia, el contacto con el fuego primigenio de la lucha contra Drácula la ha hecho incompatible con la frivolidad del mundo social. Ella y Van Helsing entienden que su campo de batalla real se encuentra en los márgenes, donde las sombras se agitan con mayor intensidad. Su relación se basa en la comprensión mutua de que son los últimos baluartes contra el retorno de la noche. Se puede imaginar que su camino los llevará a encontrarse con otros vestigios o herederos de la influencia de Drácula, tal vez en las brumosas calles de Londres o en los rincones más oscuros de Viena. El mundo, aunque ignorante, sigue siendo un caldo de cultivo para la superstición y el mal latente. Carl, el proveedor de ingenios, se convierte en su contacto silencioso, enviando paquetes codificados con mapas estelares alterados o fórmulas alquímicas mejoradas a través de canales eclesiásticos discretos. Él es el ancla que los mantiene conectados al orden, aunque ellos operen fuera de sus reglas explícitas. El verdadero matiz emocional de su futuro reside en la aceptación de la imperfección. Van Helsing es un héroe que recuerda haber cometido un acto atroz en su pasado olvidado, un detalle que lo humaniza profundamente. No es un santo, sino un hombre que eligió luchar contra el mal, y al hacerlo, se redimió a sí mismo a través de la justicia restaurada. Esta aceptación permite una intimidad genuina con Anna,
Ya no hay secretos oscuros entre ellos, solo el entendimiento compartido de la mortalidad y la monstruosidad. Su destino, por lo tanto, no es el descanso, sino la búsqueda constante y silenciosa, un baile gótico continuo, donde la recompensa no es la paz, sino la oportunidad de ver otro amanecer. Son los guardianes del umbral, y mientras el sol se oculte, ellos estarán allí, listos para empuñar la luz contra la noche que siempre amenaza con reclamar el mundo. El eco de la destrucción de Drácula resuena en el silencio que sigue a la tormenta. Un silencio que para Van Helsing es más el preludio de un nuevo acto que una conclusión definitiva. Ahora que la amnesia se ha desvanecido, Gabriel no es solo un cazador experto, sino un hombre plagado por la memoria de su error pasado, la sombra persistente de haber sido, involuntariamente, el catalizador de tanta tragedia al arrebatarle la vida a la esposa del vampiro. Esta comprensión lo moldea de una manera más compleja. Su lucha ya no es una penitencia impuesta por la Iglesia, sino una reparación personal, un esfuerzo constante por equilibrar la balanza de su propia historia. Hugh Jackman dota a este nuevo Van Helsing de una melancolía más profunda, la de alguien que sabe que la redención es un proceso diario, no un evento único. Anna Valerius camina a su lado, no como una protegida, sino como una socia en el conocimiento íntimo de la oscuridad. La liberación de la maldición del licántropo le devuelve una pureza física, pero su espíritu permanece imbuido de la ferocidad de la caza. Ella ha visto lo que yace más allá del velo de la sociedad, y ahora la corte y sus comodidades le parecen vacías. Kate Beckinsale proyecta esta nueva severidad. Sus ojos, acostumbrados a rastrear presencias invisibles, ya no se enfocan en los títulos nobiliarios, sino en la línea del horizonte, buscando la próxima anomalía. La conexión entre ambos se ha solidificado en algo más resistente que el romance fugaz. Es una alianza de guerreros que confían sus vidas al juicio del otro en el caos. Se mueven por Europa como fantasmas necesarios, operando en los intersticios de la fe y la ciencia que Carl, desde su puesto en Roma o algún monasterio secreto, facilita con sus artefactos. Imaginamos que sus viajes los llevan a lugares donde las viejas maldiciones resucitan con nuevas formas. Quizás se encuentren con seguidores ocultos del culto vampírico, o con experimentos fallidos de alquimistas desesperados por replicar el poder de la no muerte. La estética del filme se mantiene: un lienzo de vapor, sombras profundas y el constante brillo de la plata recién forjada. El verdadero motor de su existencia ahora es la prevención. Si antes eran reactivos a las convocatorias de la Iglesia, ahora son proactivos, movidos por el recuerdo vívido del costo de la complacencia. El amor entre ellos es implícito, manifestado en la coordinación silenciosa durante una emboscada, en el gesto de asegurar que el otro esté a salvo antes de asegurar su propia posición. Entienden que su vínculo es un refugio temporal contra un mundo que no puede comprender la amenaza que ellos combaten. La conclusión de su historia, si bien no es un final de paz absoluta, es un estado de gracia funcional. Gabriel y Ana se convierten en la leyenda que la Iglesia no puede admitir y que el pueblo no puede comprender. Los verdaderos protectores que operan en el límite entre el mito y la realidad. El gótico europeo no es solo un escenario para ellos, es su hogar, el único lugar donde sus habilidades son necesarias y donde pueden ser ellos mismos, libres de la tiranía de las expectativas sociales y armados con el conocimiento sombrío de que, mientras haya hombres que deseen poder ilimitado, habrá siempre un nuevo monstruo esperando nacer a la luz de la luna. La sombra de Drácula se ha disipado, mas la neblina que cubre la existencia de Van Helsing y Ana no lo hace por el sol, sino por la inmensidad de lo que han enfrentado y lo que saben que vendrá. El regreso a una aparente normalidad es un espejismo cruel. Gabriel, ahora dueño total de sus recuerdos traumáticos, carga con el estigma de haber sido el ejecutor involuntario de la esposa de su némesis. Esta carga lo hace más humano, irónicamente, al despojarlo de su máscara de agente divino impasible. Se percibe en él una resignación madura. Ya no busca el olvido,
sino el equilibrio en la acción constante. Es el cazador definitivo, porque ha bailado en el abismo de la inmoralidad y ha regresado para luchar del lado de la luz, aunque sus manos estén manchadas por el recuerdo. Ana, liberada de la herencia de la venganza familiar y de la maldición del hombre lobo, se convierte en la contraparte perfecta de Gabriel, la determinación sin las ataduras del dogma o la culpa personal. Ella aporta la visión clara y enfocada, que a veces se nubla en Van Helsing debido a su pasado. Su presencia no es un bálsamo, sino un acicate. Juntos, forman una unidad formidable que trasciende la necesidad de la Iglesia o la ley terrenal. Carl, con sus intrigas y sus artilugios, permanece como el nexo con el mundo organizado, el proveedor discreto que entiende que la verdadera batalla se libra fuera de los límites del Vaticano. El mundo, como bien se ha insinuado, es vasto, y sus rincones oscuros están llenos de oportunidades para que el mal rebrote. El éxito en Transilvania no es más que una nota a pie de página en la historia continua de la humanidad contra la barbarie sobrenatural. Es fácil imaginar a Van Helsing y Anna siguiendo rumores inquietantes, viajando en secreto en trenes nocturnos, sus maletines llenos no de ropa, sino de estacas, agua bendita concentrada, y quizás algún nuevo artefacto eléctrico, diseñado por Carl para combatir las formas emergentes de la corrupción. Su entendimiento mutuo se manifiesta en la economía de sus palabras. Ya no necesitan justificarse o explicarse los horrores que perciben donde otros solo ven niebla o arquitectura vieja. El tono del relato se asienta en esta vigilancia incesante. No hay jubilación para quienes han visto lo que yace bajo la piel del mundo. Su destino es ser los eternos forasteros, aquellos que entienden que cada siglo trae consigo una nueva máscara para el mismo horror antiguo. La conexión entre Gabriel y Ana es la única luz que no es profana ni tecnológica, sino humana y elegida. Es la promesa silenciosa de que, mientras haya uno dispuesto a luchar, el otro estará ahí para asegurar que esa lucha no termine en soledad y desesperación. El legado de Van Helsing ya no es el de un mero exterminador enviado por la fe, sino el de un hombre que se convirtió en lo que necesitaba ser para proteger la tenue frontera entre la vida y la noche eterna. La travesía subsiguiente de Van Helsing y Anna Valerius se convierte en una odisea silenciosa a través de los corazones más antiguos y olvidados de Europa. El peso de la memoria para Gabriel es palpable. Se manifiesta en la forma en que sus ojos se fijan demasiado tiempo en las sombras, buscando patrones que ya conoce demasiado bien. La culpabilidad de haber sido el verdugo de la esposa de Drácula es una carga que lo impulsa, transformando su eficiencia en una especie de fervor penitencial. No hay descanso para él, solo el acto continuo de cazar, para justificar el recuerdo. Jackman encarna a este héroe redimido con una quietud tensa, un contraste notable con la exuberancia de su casa anterior, sugiriendo que el verdadero horror no es el monstruo externo, sino el potencial destructivo dentro de uno mismo. Ana, habiendo heredado la fortaleza de su linaje, ahora refina esa herencia con la pragmática de la supervivencia. La nobleza es una cáscara que ya no necesita. Su verdadero rango reside en su habilidad para anticipar el movimiento de lo antinatural. Ella y Gabriel han desarrollado una simbiosis donde las palabras son superfluas. Un asentimiento basta para decidir el rumbo de un tren o la necesidad de quemar una aldea entera ante la sospecha de infección. Su relación se nutre de esta comprensión mutua. Un refugio en un mundo que los consideraría locos o peores, agentes del mismo caos que combaten. Hay una ternura implícita en cómo Ana cuida de los pocos momentos de vulnerabilidad de Gabriel, reconociendo que su amnesia era una especie de protección divina que ahora le ha sido retirada. Carl, el fraile inventor, se erige como su ancla logística, un punto fijo en la iglesia que, aunque incapaz de comprender la profundidad emocional de la lucha, provee los medios.
Se puede imaginar que sus envíos se vuelven más oscuros y urgentes. Quizás un nuevo tipo de plata forjada bajo conjuros específicos, o planos para mecanismos capaces de desmantelar santuarios corruptos. Carl representa el lado organizado del enfrentamiento, el que gestiona el papeleo y el riesgo de herejía para mantener a sus dos agentes operativos en las sombras. Su destino parece llevarlos inevitablemente hacia la fuente de toda resurrección profana, los misterios alquímicos que buscan trascender la muerte. Se rumorea que en alguna universidad oculta o en el sótano de un noble decadente se están realizando experimentos para replicar la esencia de Drácula, buscando no solo la inmortalidad, sino la capacidad de controlar el ciclo de la vida y la muerte. Van Helsing y Anna, armados con su dolor compartido y su eficacia letal, se dirigen hacia estos nuevos focos de corrupción. El gótico europeo sigue siendo su teatro de operaciones, un escenario perfecto para la melancolía y la acción heroica, un lugar donde el sol siempre lucha por penetrar la espesa atmósfera de la culpa y la maravilla oscura. Su lucha no es por la fama, sino por el derecho a que la mañana regrese, un derecho que solo ellos parecen recordar cómo defender. El camino que Gabriel y Ana han elegido los aleja progresivamente de cualquier forma de vida convencional, sumergiéndolos más profundamente en las catacumbas y los castillos abandonados de Europa. La experiencia de Transilvania no fue un epílogo, sino una introducción a la verdadera naturaleza de su existencia, una cacería sin fin contra las emanaciones del mal antiguo. Van Helsing, ahora con su memoria intacta, lidia constantemente con la dualidad de ser un salvador y un pecador original. Este conflicto interno se manifiesta en una disciplina casi monástica. Su interacción con Ana no es de efusividad, sino de respeto tácito por la brutalidad que ambos han demostrado y aceptado. Observamos a Gabriel prestando atención meticulosa a los detalles. Cada sombra, cada cambio en el viento, es analizado con la fría precisión de quien ha visto el peor de los resultados posibles y no está dispuesto a permitir que se repita. Ana Valerius ha abrazado plenamente su rol de guerrera. La sangre de los cazadores que corre por sus venas es ahora su brújula principal. Se ha despojado de cualquier vanidad social, prefiriendo la compañía de armas bien equilibradas y la perspectiva austera de un futuro incierto junto a Gabriel. Hay una cualidad trágica en su afecto por él. Es un amor que se expresa a través de la protección mutua en el fragor de la batalla. Una conexión forjada en la necesidad, más que en el romance bucólico. Su entendimiento se vuelve casi telepático, vital cuando se enfrentan a males que distorsionan la percepción, donde una duda podría significar la pérdida de la propia alma. Carl se mantiene como su enlace con el mundo de la fe organizada, aunque su función se vuelve cada vez más marginal a los ojos de la Iglesia. Él es el hombre que sabe demasiado, el guardián de los secretos técnicos que permiten a Van Helsing y Anna operar con una ventaja letal. Sus paquetes no solo contienen objetos, sino advertencias cifradas. La actividad de cultos esotéricos y sociedades secretas que, inspirados por el poder residual de Drácula, o simplemente por la malevolencia inherente, buscan replicar o canalizar esas fuerzas oscuras. Es probable que Carl les haya proporcionado ya nuevos métodos para detectar y neutralizar la influencia vampírica en artefactos, o quizás soluciones para contrarrestar los restos de la tecnología de los hombres lobo. La amenaza que enfrentan ahora es más sutil. No son grandes señores oscuros que gobiernan territorios, sino ideologías de la corrupción que se infiltran en las altas esferas de la sociedad. Podrían estar rastreando a un alquimista obsesionado con el elixir de vida eterna, o a un teólogo que predica la supremacía de la sombra sobre la luz, utilizando la retórica para corromper voluntades. La belleza sombría de su existencia radica en que, para ellos, el mundo se ha simplificado a una lucha binaria, luz o sombra, orden o caos. Van Helsing y Anna son la última línea de defensa. Figuras sombrías que se mueven entre las catedrales góticas y las fábricas industriales emergentes, llevando el fuego purificador
donde la ley y la razón son demasiado lentas o demasiado ciegas para actuar. Su recompensa no es la paz, sino la certeza de que, al menos por una noche más, el amanecer llegará a un mundo que ignora su sacrificio. La existencia de Gabriel y Ana se ha fosilizado en esta rutina implacable, una danza sombría que tiene lugar bajo cielos perpetuamente cargados. La nostalgia por una vida normal se ha evaporado, reemplazada por una aceptación estoica de su destino, como vigilantes del umbral. Van Helsing, al recordar su pasado, ha madurado en su rol, entendiendo que la monstruosidad no reside solo en colmillos y garras, sino en la ambición humana desenfrenada que busca emular o superar las proezas oscuras. Hay una profundidad en su mirada que refleja la sabiduría dolorosa. Sabe que el mal es contagioso y por lo tanto su vigilancia debe ser total. La disciplina con la que maneja sus artefactos, la precisión con la que elige cada movimiento, subraya que no hay margen para el error humano o la duda moral. Ha pagado por dudar en el pasado. Ana, la noble guerrera, ha encontrado su verdadera herencia no en títulos, sino en la capacidad de infligir justicia. Su conexión con Gabriel es el único vestigio de calidez en su vida gélida. No es un amor que se manifieste en gestos tiernos, sino en la sincronía absoluta en el combate, en el saber instintivo de cuándo el otro está al límite. Ella es el ancla terrenal para la tormenta interior de Gabriel. Ella lo mantiene conectado a la causa, no a la culpa. Su presencia es el argumento más fuerte para que él siga creyendo en la posibilidad de la redención a través de la acción continua. Juntos, encarnan el romanticismo oscuro llevado al extremo funcional. Dos almas que solo encuentran sentido en la lucha compartida contra lo irredimible. Carl se ha convertido en el maestro de la logística esotérica. Su trabajo en las sombras de la iglesia le permite acceder a manuscritos prohibidos y a la forja de herramientas especializadas que desafían la comprensión científica moderna. Se especula que Carl ya no solo provee armas, sino que investiga activamente cómo detener la difusión de la memoria de Drácula. Cualquier conocimiento que podría permitir a otros intentar replicar su poder. Está obsesionado con sellar las brechas, asegurándose de que los errores cometidos en Transilvania no se conviertan en un manual de instrucciones para el próximo señor de la oscuridad. Su papel es vital, pues sin su apoyo técnico, Gabriel y Ana se reducirían a simples bárbaros armados con plata. Su próxima amenaza, lógicamente, se centrará en el legado intelectual de Drácula, o en las criaturas que sobrevivieron a la destrucción del conde y han huido. Quizás se encuentren rastreando a un discípulo que escapó antes del amanecer final, un ser que ahora intenta consolidar un pequeño feudo de nigromancia en alguna ciudad industrializada, donde el humo de las fábricas y la miseria humana sirven como un velo perfecto para sus experimentos. Van Helsing y Ana se adentran en este nuevo escenario, donde el gótico se mezcla con el acero y el vapor, llevando consigo la convicción de que mientras exista la oscuridad, su pacto silencioso de proteger la luz, costara lo que costare, se mantendrá firme, una promesa sellada en la ceniza de un castillo vampírico. La evolución de Gabriel Van Helsing, después de recuperar su pasado, lo transforma en una figura casi mítica dentro del submundo de los monstruos, un espectro cuya existencia es temida tanto por las criaturas como por aquellos hombres que comercian con lo oculto. La claridad de su memoria, lejos de debilitarlo, le confiere una autoridad sombría. Ya no es un instrumento ciego de la fe, sino un ejecutor forjado en el conocimiento íntimo de la maldad. Su rostro, en las raras ocasiones en que se permite un respiro, refleja la tensión de alguien que está perpetuamente a un segundo de distancia de volver a caer en el olvido o la locura. La versatilidad de Hugh Jackman se demuestra en esta contención. El poder de Van Helsing reside ahora en su calma letal,
aprendida de su confrontación más íntima y destructiva con Drácula. Anna Valerius, por su parte, se ha consolidado como la sombra eficiente de Gabriel, su equilibrio moral y práctico. La nobleza de su origen le proporcionó disciplina, pero la carnicería de Transilvania le dio el instinto puro de supervivencia. Ella no anhela el regreso a la vida cortesana. Su verdadero salón de baile es el campo de batalla. Su devoción a la causa es total, y su vínculo con Gabriel es la única grieta en su armadura de autosuficiencia. Esta relación es fundamentalmente práctica. Se protegen mutuamente porque saben que sus respectivas habilidades son complementarias e insustituibles en la defensa del mundo. Kate Beckinsale proyecta esta tenacidad, haciendo que cada gesto de Anna sea deliberado, cargado de la promesa de violencia contenida. Carl, el sostén logístico, se ha vuelto indispensable, operando cada vez más en los márgenes de la ortodoxia eclesiástica. La Iglesia puede haber enviado a Van Helsing, pero sus verdaderos aliados son aquellos que entienden que las amenazas evolucionan más rápido que los dogmas. Se le imagina a Carl negociando con gremios de herreros discretos para obtener aleaciones exóticas, o descifrando textos gnósticos que describen defensas contra nuevas mutaciones de la oscuridad. Él es la conciencia técnica del equipo, el que se asegura de que sus armas no sean meramente simbólicas, sino herramientas científicas capaces de perturbar las leyes naturales que los monstruos intentan subvertir. Su nueva misión los lleva probablemente a los centros de poder industrializados de Europa, donde la oscuridad ya no se oculta en castillos aislados, sino que se viste con la niebla de las chimeneas y la anonimidad de las grandes ciudades. La próxima amenaza podría ser un resurgimiento de la nigromancia a escala industrial, o un culto que intenta usar los avances tecnológicos para crear sus propios monstruos o canalizar espíritus antiguos. El mundo se ha vuelto más complejo, pero para Van Helsing y Anna, la batalla sigue siendo la misma: separar la vida de la muerte, la luz de la sombra. Su viaje es la encarnación de la lucha gótica perpetua, donde la belleza de la arquitectura antigua sirve solo como un telón de fondo para horrores que desafían toda comprensión humana, y donde su única esperanza reside en la lealtad inquebrantable que se profesan el uno al otro. La expansión de su cruzada los obliga a navegar un panorama donde el horror ya no es puramente sobrenatural, sino una peligrosa amalgama de lo místico y el naciente industrialismo. Los viejos castillos han sido reemplazados por fábricas oscuras y muelles olvidados. La niebla de Transilvania ahora es el smog denso que envuelve Londres o Praga, actuando como un velo perfecto para las transacciones ilícitas entre hombres ambiciosos y entidades de ultratumba. Van Helsing, al enfrentarse a esta modernización del mal, siente una profunda alienación. Su arsenal victoriano, tan elegante en la campiña, parece casi anacrónico contra el rugido de las máquinas, forzándolo a depender aún más de la ingeniosidad de Carl y la ferocidad instintiva de Anna. Gabriel proyecta ahora una sombra más definida de mártir consciente. El recuerdo de la esposa de Drácula es una espina constante, no solo de culpa, sino de entendimiento. El mal encuentra siempre una grieta por explotar en la necesidad humana. Hugh Jackman interpreta esta fase con una melancolía casi estoica. Sus momentos de descanso son escasos y están marcados por una introspección profunda, quizás consultando textos antiguos en busca de la raíz de la tentación que llevó a su error pasado. Es un hombre que ha aceptado que su vida será una procesión de finales prematuros para otros. Anna Valerius ha abrazado la funcionalidad sobre la forma. Su vestimenta se ha vuelto más práctica, menos ornamental, reflejando una eficiencia despiadada. Ella observa con ojo crítico cómo las nuevas invenciones humanas, destinadas a mejorar la vida, son rápidamente cooptadas por la oscuridad. En las ciudades industriales, ella ve la facilidad con la que la desesperación de la clase obrera puede ser manipulada por cultos prometiendo poder a cambio de sumisión. Kate Beckinsale imbuye a Anna con una dureza forjada por la desilusión social.
Ya no lucha solo contra monstruos, sino contra la ceguera voluntaria de la sociedad. Su amor con Gabriel es un oasis austero, un entendimiento silencioso de que su alianza es el único pilar de orden en un mundo que se desliza hacia el caos mecanizado. Carl se ha visto forzado a evolucionar sus creaciones. Los arpones eléctricos ya no bastan. Ahora trabaja en dispositivos capaces de interferir con las comunicaciones etéreas o neutralizar los campos de energía que ciertos hechiceros o criaturas avanzadas utilizan para camuflarse. Su nerviosismo se ha agudizado, pues entiende que la Iglesia, con su lentitud burocrática, no puede seguir el ritmo de esta nueva plaga. Carl es ahora el proveedor de la noche, el hombre que entiende que para luchar contra el futuro, debe recurrir a los secretos más oscuros del pasado, que él mismo prometió enterrar. Su próxima confrontación probablemente se centre en una secta que utiliza los nuevos descubrimientos eléctricos y químicos para intentar fijar la inmortalidad, creando horrores híbridos. Hombres máquina poseídos por espíritus menores, o incluso intentos fallidos de recrear la energía cósmica que Drácula buscaba aprovechar. La atmósfera se vuelve claustrofóbica, mezclando el terror gótico con la paranoia de la era de la invención desenfrenada. Van Helsing y Anna se convierten en fantasmas que recorren los túneles de vapor y los sótanos iluminados por lámparas de gas, sabiendo que cada victoria es solo un breve aplazamiento de la siguiente amenaza, una que sin duda llevará una máscara más moderna y engañosa. La inmersión de Van Helsing y Anna en el corazón palpitante y contaminado de la Europa industrializada introduce una nueva capa de desesperanza a su misión. El gótico ya no es solo una estética de ruinas majestuosas, ahora es una invasión, una podredumbre moral, que se extiende bajo el brillo prometido de la ilustración y la máquina de vapor. Gabriel observa con creciente repulsión cómo la avaricia humana, alimentada por los nuevos inventos, se convierte en el principal incubador de la corrupción. Su recuerdo del pasado, antes una fuente de culpa, ahora es una advertencia constante sobre el peligro de desear demasiado poder, un deseo que Drácula encarnó y que ahora es emulado por ingenieros y financieros sin escrúpulos. Su quietud se vuelve más severa, casi pétrea. Ya no hay espacio para la duda o la introspección prolongada, solo para la ejecución precisa de la justicia. Anna, la mujer que sobrevivió al destino de ser madre de la oscuridad, se muestra implacable contra esta nueva forma de invasión. Ella ve en la explotación obrera y la avaricia corporativa un eco de la tiranía de Drácula sobre su pueblo. Su resistencia se canaliza en una furia fría y enfocada. Para ella, el combate físico es una liberación del peso de la corrupción social que la rodea. Su entendimiento con Gabriel se sella en la eficiencia mortal. Operan como dos cuchillas afiladas que se mueven en perfecta sincronía a través de la bruma tóxica. El afecto entre ellos es una llama tenue que apenas se atreve a brillar, pues saben que cualquier momento de vulnerabilidad podría ser fatal. Es un amor de trincheras, donde la confianza es la única moneda de cambio real. Carl, el engranaje vital, se encuentra en una encrucijada ideológica. Sus innovaciones, antes herramientas de fe contra la superstición, ahora deben ser adaptadas para combatir horrores que se mezclan con la ciencia emergente. Se especula que su taller secreto ahora bulle con bobinas de Tesla modificadas para emitir pulsos que desorientan a los espectros, o ácidos alquímicos formulados para corroer aleaciones metálicas encantadas. La presión sobre él es inmensa, pues la Iglesia oficial lo mira con creciente recelo por su pragmatismo, forzándolo a operar como un verdadero agente encubierto, vendiendo secretos a Van Helsing a cambio de proteger su propia posición precaria. Carl se desespera por mantener la superioridad tecnológica, temiendo que si los oscuros dominan la ingeniería, la humanidad estará irremediablemente perdida. La nueva amenaza se perfila en torno a un proyecto eugenésico o tecnológico. Quizás una sociedad secreta, inspirada por las notas encontradas de Drácula o de algún científico loco, está intentando crear una raza superior o un ejército de vigilantes, no muertos, utilizando transfusiones de sangre contaminada
o tecnología experimental para imbuir a los humanos con poderes nefastos. Van Helsing y Anna se ven arrastrados a un submundo de laboratorios clandestinos, donde el hedor a éter y formaldehído se mezcla con el olor acre de la magia negra. Su lucha se convierte en una carrera contra el tiempo para detener la industrialización de la monstruosidad, sabiendo que si la oscuridad aprende a fabricar sus armas, en lugar de solo invocarlas, su existencia será aún más precaria y solitaria en las sombras del progreso humano. La película Van Helsing de 2004, dirigida por Stephen Sommers, se presenta como un torrente visual, una ambiciosa pero a veces desordenada fusión de mitología gótica, acción frenética y efectos especiales digitales que, en su momento, intentaron revitalizar el género de monstruos clásicos bajo un prisma de superproducción hollywoodense. La decisión de Sommers de crear un universo cohesivo donde conviven Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y el cazador epónimo ya sugería una intención más cercana al espectáculo puro que a la fidelidad histórica o literaria. Hugh Jackman, en el papel principal, encarna a un Van Helsing que dista mucho de la figura erudita y anciana que a menudo encontramos en las narrativas originales. Este Abraham Van Helsing es presentado como un agente secreto de una organización, dotado de una destreza física imponente, casi superheroica. Jackman, cuya carrera en ese momento estaba en pleno ascenso gracias a su consagración como Wolverine en la saga X-Men, aporta a su personaje la musculatura y la intensidad necesarias para el cine de acción del nuevo milenio, aunque a veces su interpretación se siente demasiado contenida, quizá por la necesidad de mantener el aura de misterio y trauma que rodea al personaje. Su presencia es imponente, aunque se echa de menos la dimensión intelectual que caracterizó a sus predecesores literarios. La película bebe directamente de la tradición visual de los universos de Universal Monsters, pero la traduce al lenguaje del CGI exuberante que caracterizó el cine de Sommers, evidente también en La momia, 1999. El diseño de producción es opulento, transportando al espectador a una Transilvania sombría y constantemente azotada por la tormenta. Un decorado que recuerda a las películas de terror expresionistas alemanas, aunque filtrado a través de una paleta de colores saturada y artificial. La arquitectura gótica y los castillos decadentes sirven como telón de fondo perfecto para el enfrentamiento del bien contra el mal. Kate Beckinsale, como Anna Valerius, ofrece una contraparte fuerte. Su personaje, la última de una estirpe maldita por Drácula, no es la damisela pasiva. Está entrenada y lista para el combate. La química entre Jackman y Beckinsale, aunque funcional para la trama romántica secundaria, sirve principalmente como motor para justificar la inclusión de secuencias de acción en pareja. Beckinsale, que venía de establecerse como una figura de acción con la franquicia Underworld, aporta credibilidad a su papel de guerrera gótica. El tratamiento dado a los monstruos es quizás el punto más divisivo del filme. Drácula es retratado no solo como un vampiro aristocrático, sino como el origen genético y alquímico de todos los demás horrores, una especie de padre de la monstruosidad, lo que obliga a justificar la existencia del hombre lobo y de la criatura de Frankenstein dentro de su órbita narrativa. La criatura de Frankenstein, interpretada por Robert De Niro, una elección de casting notable por su incursión en el drama y el cine de autor, es presentada con una piedad inusual, casi como una víctima más de la codicia humana y del mal primordial representado por Drácula. Esta humanización añade una capa de complejidad moral que contrasta con la simplicidad heroica de Van Helsing. La acción es implacable, a veces hasta el punto de la saturación. Las secuencias de persecución, como el enfrentamiento inicial con el hombre lobo a caballo, son coreografiadas con una energía palpable, pero la dependencia excesiva del croma y los efectos generados por computadora restan impacto táctil a los combates, un problema recurrente en el cine de efectos masivos de esa época. El clímax, con Drácula revelando su forma alada y una legión de vampiros, se convierte en una batalla campal
que prioriza el espectáculo visual sobre la tensión narrativa. En retrospectiva, Van Helsing funciona mejor como una carta de amor estilizada al cine de monstruos, donde la nostalgia se mezcla con la necesidad de ofrecer un producto moderno y apto para el consumo masivo. No busca la profundidad temática de las adaptaciones clásicas, sino la adrenalina de ver reunidos a todos los íconos del terror en una sola epopeya de acción desmedida. Es un entretenimiento vacacional, visualmente impactante, aunque narrativamente disperso, un reflejo de las tendencias de Hollywood de mediados de la década del 2000, donde la escala era el principal indicador de éxito. La película, en su afán por ser un crisol de leyendas, sacrifica a menudo la coherencia interna en aras de la grandilocuencia. La decisión de situar la acción en un periodo indefinido, que se siente más como una fantasía de época que como el siglo XIX real, permite a Sommers jugar con los tropos del terror gótico sin ataduras. Van Helsing, con su arsenal lleno de artilugios mecánicos y religiosos, parece más un ingeniero victoriano cruzado con un agente de la iglesia que un simple doctor. Su constante lucha contra sus propios demonios, manifestada en breves pero intensos flashbacks de su pasado turbio, donde presumiblemente se forjó su miedo a la oscuridad y a la pérdida, es el motor emocional más débil, apenas esbozado bajo la capa de testosterona y pólvora. El antagonista principal, el conde Drácula, interpretado por Richard Roxburgh, es quizás el personaje que más se beneficia de la sobreactuación requerida por el tono del filme. Roxburgh abraza la teatralidad, presentando a un Drácula no solo seductor y milenario, sino activamente involucrado en la ciencia oscura y la ingeniería genética, explicando así cómo ha podido engendrar a sus secuaces. Esta visión de Drácula, como un científico loco del horror, más que como un espíritu maligno incorpóreo, encaja bien con la necesidad de la película de tener un villano tangible contra el que luchar cuerpo a cuerpo. Su castillo, más una fortaleza industrial que una morada noble, resuena con esa idea de la maldad como una fuerza activa y manipuladora del mundo natural, incluso al punto de querer mejorar a sus víctimas. La dinámica entre Anna y Van Helsing, aunque cumplidora en términos de acción conjunta, se siente apresurada. Anna está impulsada por una sed de venganza familiar muy específica, lo que le otorga una motivación más clara que la misión genérica asignada a Van Helsing. Cuando ella es transformada, el momento está cargado de la tragedia clásica del monstruo, pero la resolución es demasiado rápida, sirviendo más para impulsar la recta final de la batalla que para explorar las implicaciones de su propia maldición. Hay un intento de dotar a estos personajes de un arco trágico, pero la velocidad del metraje impide que el espectador se sumerja realmente en su sufrimiento o en la conexión que intentan forjar entre sus mundos de cazadores y cazados. El uso de la banda sonora, orquestal y grandilocuente subraya constantemente la épica de lo que está sucediendo, sin dejar espacio para la sutileza o el suspenso genuino. Sommers utiliza la música no como un acompañamiento, sino como un narrador activo que recuerda constantemente al público que está presenciando un evento monumental. Este exceso sonoro, combinado con la saturación visual de los efectos especiales, crea una experiencia agotadora para algunos, pero para el público al que iba dirigido, representaba el pináculo del cine de aventuras moderno. Todo al máximo volumen y con la mayor cantidad de criaturas posibles en pantalla al mismo tiempo. Es el carnaval definitivo del horror, donde el respeto por la fuente original se cede gustosamente ante el espectáculo de la colisión de universos. El trasfondo emocional de la película se apoya fuertemente en la figura de Van Helsing como un hombre roto por el deber y la fe. La constante necesidad de este cazador de enfrentar horrores universales parece provenir de una herida personal profunda, sugerida a través de imágenes fugaces de un niño que sufre, o un evento traumático relacionado con lo sobrenatural.
Esta carga psicológica, aunque torpemente integrada en la narrativa principal, es lo que intenta anclar al personaje de Jackman en algo más que pura coreografía de combate. Es el eco del deber sacerdotal y la carga de conocimiento que históricamente se le ha atribuido al personaje, aunque aquí se manifiesta más como una necesidad de redención violenta que como una búsqueda intelectual de la verdad oculta. La criatura de Frankenstein, ejecutada con un diseño que respeta vagamente la estética de Boris Karloff, pero lo actualiza con una musculatura más grotesca y dolorida, representa el corazón trágico que la película apenas roza. Robert De Niro, a pesar de su breve tiempo en pantalla, logra infundirle una tristeza palpable a la creación, especialmente en su diálogo con Van Helsing, donde cuestiona su propia existencia y la crueldad de su creador. Este monstruo actúa como un espejo oscuro para los héroes. Mientras Van Helsing caza por un mandato externo o interno, la criatura solo desea la aceptación, una antítesis a la violencia que lo rodea. Su destino, forzado a luchar contra su voluntad por el control de Drácula, subraya la temática de la manipulación a la que son sometidos todos los seres marginados o creados. Anna Valerius, con su vestuario de cuero oscuro que recuerda poderosamente a los diseños de su colega, el hombre lobo, en Underworld, opera como el ancla emocional de la humanidad en medio del caos gótico, su transformación en un ser sobrenatural. Aunque es el giro que la prepara para la batalla final junto a Van Helsing, es narrativamente conveniente, resolviendo rápidamente la amenaza que representaba para el cazador. Su lealtad se convierte en un arma, y su destino se fusiona irrevocablemente con el de Van Helsing, culminando en una alianza forjada en el fuego y la sangre, más que en una conexión lenta y orgánica. La película utiliza esta unión para justificar un final donde el amor redentor es tan explosivo como el resto de la acción. La ambientación de Transilvania es un personaje en sí misma, una entidad gótica exagerada que parece existir fuera del tiempo y la geografía. Sommers concibió este mundo como un parque temático del horror, donde cada paisaje, desde los talleres subterráneos de Drácula hasta los páramos azotados por el viento, está diseñado para maximizar el impacto visual y la sensación de claustrofobia. Esta sobrecarga sensorial es la firma inconfundible del director, quien parece creer que la saturación de estímulos es el equivalente moderno de la atmósfera densa. El problema surge cuando la fantasía se vuelve demasiado pulcra. Los monstruos, aunque aterrones en concepto, a menudo parecen figuras de cera digitales demasiado perfectas para ser verdaderamente repulsivas, fallando en el escalofriante poder que emanaba de los monstruos clásicos, filmados en blanco y negro con sombras reales. Van Helsing es, en esencia, un intento ambicioso de modernizar el mito, pero al hacerlo, sustituyó el terror evocador por el espectáculo inmediato. El desenlace de la película, con la destrucción total del castillo y la subsecuente liberación de Transilvania de la influencia vampírica, se presenta como una catarsis visual necesaria, pero carente de resonancia duradera. La batalla final contra Drácula, cuando éste adopta su forma híbrida y alada, marca el punto culminante de la filosofía de Sommers: maximizar el número de criaturas y el caos visual. La secuencia es un ballet de destrucción digital, donde las leyes de la física y la lógica interna se disuelven por completo en favor del espectáculo pirotécnico. Van Helsing, al final, no solo derrota al mal, sino que lo aniquila con una fuerza casi divina, apoyado por el poder de la fe y, convenientemente, por la ayuda de la recién transformada Anna. La redención de Van Helsing, implícita en su capacidad final para abrazar la esperanza y el amor, sugiere que su misión no era solo matar monstruos, sino también sanar su propia alma marcada por el fanatismo o el trauma pasado. Esta resolución emocional, aunque apresurada, permite al personaje cerrar su arco de cazador torturado a héroe liberador. Anna, por su parte, encuentra su lugar no en la venganza, sino en el sacrificio compartido y la victoria junto al hombre que inicialmente representaba la fuerza externa que debía enfrentar. Su destino compartido, sellado en un beso cargado de adrenalina antes de la explosión final, funciona como el cierre romántico esperado por la audiencia de cine de gran presupuesto.
solidificando la pareja como un equipo imbatible contra cualquier amenaza futura. Sin embargo, la película deja en el aire la naturaleza exacta de la organización para la que trabaja Van Helsing. Es un elemento conveniente del guión que justifica su arsenal y su movilidad global, pero nunca se profundiza en su estructura, sus motivaciones o su jerarquía. Esta ambigüedad se alinea con la preferencia de Sommers por dejar ciertos cabos sueltos que podrían servir para futuras secuelas no realizadas, manteniendo un halo de misterio profesional alrededor del protagonista, un recurso narrativo que recuerda a los agentes secretos sin escrúpulos burocráticos. En el análisis global, Van Helsing de 2004 se posiciona como un experimento fallido en la síntesis de géneros. Intentó ser a la vez una carta de amor al cine clásico de monstruos, una película de acción espectacular al estilo de las primeras aventuras de Indiana Jones o incluso La Momia, y un vehículo para el estrellato consolidado de Hugh Jackman. El resultado es una cinta que brilla intensamente en sus momentos de acción desbordante y diseño de producción gótico kitsch, pero que se desinfla en la sutileza narrativa y la profundidad emocional. Es una película que se disfruta más por su ambición desmedida y su estética audaz, que por su guión o la complejidad de sus personajes, siendo un claro ejemplo del cine de efectos especiales, dominante a principios de siglo, donde el más grande se confundía con el mejor. La película, a pesar de su frenética concatenación de eventos, deja una huella curiosa en la memoria cinematográfica debido a su audacia estilística. La decisión de convertir a los monstruos canónicos del terror en meros peones dentro de la guerra personal de Drácula contra la humanidad, y específicamente contra Van Helsing, minimiza la potencia intrínseca de cada leyenda. El hombre lobo, por ejemplo, es reducido a una bestia salvaje y maltratada, una víctima más del ciclo de violencia perpetuado por el conde, perdiendo toda la trágica dualidad que a menudo se le ha otorgado en narrativas previas. Este enfoque subraya una visión del horror muy específica de la época. El miedo reside en la conspiración centralizada, no en la multiplicidad de amenazas aisladas. El contraste entre la solemnidad visual de los escenarios y la ligereza del tono de acción se mantiene hasta el final. Los diálogos, aunque salpicados de referencias góticas y místicas, raramente alcanzan la resonancia poética que uno esperaría de una película ambientada en un mundo de vampiros y alquimia. Más bien, sirven como puentes funcionales entre una secuencia de lucha y la siguiente. Es notable cómo Sommers dirige a sus actores para que interpreten sus roles a un nivel de opereta grandilocuente. Cada expresión es exagerada, cada movimiento es calculado para funcionar mejor a pantalla grande y bajo el filtro de los efectos especiales. No hay sutileza en la desesperación de Anna, ni en la determinación de Van Helsing. Todo debe ser legible instantáneamente para no interrumpir el flujo de la acción. En retrospectiva, la película se siente como un ambicioso videojuego cinematográfico de la época. Los personajes adquieren habilidades y niveles de enfrentamiento, y los escenarios se sienten como niveles diseñados para probar el arsenal de habilidades del héroe. Jackman, con su físico pulido, es el avatar perfecto para este tipo de narrativa, capaz de manejar desde la espada y la ballesta hasta el uso de dispositivos eléctricos improvisados contra los no muertos. Esta versatilidad lo aleja del perfil tradicional del cazador, para acercarlo al arquetipo del héroe de acción todoterreno, un reflejo claro de las demandas del mercado cinematográfico de 2004, que priorizaba al protagonista capaz de resolver cualquier dilema físico. El legado de Van Helsing reside menos en su contribución al cine de terror y más en su papel como artefacto de la acción fantástica de la década de los 2000. Es una película que no se toma a sí misma demasiado en serio como terror, sino como una épica de aventura con tintes oscuros. Su fracaso en lograr la cohesión narrativa es, paradójicamente, lo que la hace memorable para algunos. Es una explosión de ideas visuales que, aunque caóticas, nunca aburren gracias a su ritmo implacable y su absoluta falta de moderación. La película es un exceso hermoso, una fantasía gótica que prefirió el estruendo del espectáculo
a la quietud del miedo profundo. La persistente ambigüedad sobre la naturaleza exacta del mal que enfrenta Van Helsing es, quizás, la mayor concesión que la película hace a su estructura de espectáculo. Al convertir a Drácula en el origen de todas las abominaciones, el arquitecto supremo de la monstruosidad, se diluye la amenaza individual y mística de cada criatura. El horror gótico clásico se basaba en el misterio y el miedo a lo desconocido o a lo inexplicablemente corrupto. Sommers, en cambio, opta por la explicación total, haciendo de Drácula una especie de jefe final con un laboratorio subterráneo lleno de experimentos genéticos fallidos. Esta necesidad de racionalizar lo irracional termina por despojar a los monstruos de su aura de leyenda y los convierte en meros secuaces biológicos de un villano mayor. La figura de Gabriel Van Helsing se mantiene como un enigma impenetrable. Una elección deliberada que, si bien vende intriga, frustra cualquier intento de empatía profunda. A pesar de las insinuaciones de que fue marcado por Dios o por un juramento sagrado, su pasado permanece como una sombra conveniente, útil para justificar su letal eficiencia, pero nunca desarrollada lo suficiente para mostrar un verdadero quiebre emocional. Es un arma con nombre, y Jackman lo interpreta con esa precisión fría, la de un instrumento afinado para la destrucción. Su interacción con el hombre lobo, que es esencialmente un hombre bajo una maldición, debería haber ofrecido un momento de profunda reflexión sobre el destino compartido entre cazador y cazado, pero se resuelve rápidamente con violencia, reafirmando su postura de que lo sobrenatural debe ser erradicado, no entendido. Kate Beckinsale, como Anna, carga con el peso de la maldición Valerius, y aunque su arco es más claro, de vengadora a aliada, su transformación en una especie de híbrido vampírico para el tercer acto parece forzada para igualar el campo de juego físico con los enemigos finales. La emoción aquí es reactiva. Ella se convierte en monstruo para luchar contra el verdadero monstruo, cerrando el círculo de la tragedia gótica, pero lo hace a una velocidad vertiginosa. El romance entre ella y Van Helsing, aunque se siente químicamente plausible, dadas las similitudes en su entrenamiento y propósito, se desarrolla principalmente a través de miradas intensas y escenas de acción sincronizadas, más que a través de diálogos íntimos o momentos de vulnerabilidad compartida. En última instancia, Van Helsing de 2004 es un ejercicio de estilo maximalista. Su ambición de ser el crossover definitivo de monstruos del cine le impidió centrarse en la atmósfera que hizo grandes a sus predecesores. La Transilvania que Sommers pinta es vibrante, eléctrica y llena de vida digital, pero carece de ese aliento gélido y húmedo que impregnaba las películas de Hammer o las producciones de la Universal original. Es un homenaje ruidoso y deslumbrante, un espectáculo pirotécnico que, aunque efímero en su impacto temático, logró encapsular la sed de aventura desmedida de una época específica del cine de efectos visuales. Es la fantasía gótica llevada al extremo del videojuego de alta definición, donde la magia reside en el despliegue visual y no en el terror sutil. La banda sonora de Alan Silvestri, fundamental en elevar el tono épico de la película, actúa como un contrapunto constante a la dispersión narrativa. Silvestri, conocido por su habilidad para tejer temas memorables en narrativas de aventura como Regreso al Futuro o Forrest Gump, construye aquí un tapiz musical grandilocuente que insiste en la importancia y la magnitud de los eventos que tienen lugar, compensando la ligereza del guión con una emotividad orquestal artificialmente inflada. Esta música subraya cada revelación, cada salto peligroso y cada confrontación, forzando al espectador a sentir la épica, incluso cuando los cimientos narrativos tiemblan. La partitura es quizás el elemento más cohesivo y exitoso de la producción, manteniendo una línea tonal constante de aventura heroica en un universo donde todo lo demás es caótico. El diseño de vestuario y utilería, mientras que visualmente deslumbrante, revela una desconexión con la lógica histórica o funcional. Van Helsing no se viste simplemente para cazar,
se viste como una declaración de principios hiperestilizada. Sus herramientas, desde las balas de plata hasta los artefactos que parecen sacados de un gabinete de curiosidades futurista, son más accesorios de espectáculo que instrumentos prácticos. Esto refuerza la idea de que la película opera en un plano de fantasía pura, donde la efectividad de un arma se mide por su atractivo visual en cámara lenta. Esta estética, steampunk sin resolver, fusionada con el gótico tradicional, contribuye a esa sensación de universo artificialmente construido, diseñado para el placer visual inmediato y no para la inmersión creíble. La película también merece una mirada por cómo maneja la iconografía religiosa, un tema central en la lucha de Van Helsing contra lo infernal. Los crucifijos, el agua bendita y las oraciones son presentados como munición tangible, tan efectivos como cualquier arma de fuego. Esta conversión de la fe en una herramienta operativa dentro de un sistema de combate físico es muy del agrado de Sommers, quien gusta de convertir los elementos abstractos de la mitología en objetos interactivos para sus héroes. Sin embargo, esta simplificación de la fe, como un simple interruptor antimonstruos, resta profundidad a la lucha interna de Van Helsing, sugiriendo que la solución a su trauma reside en la aplicación mecánica de símbolos sagrados, en lugar de una crisis de fe o una búsqueda espiritual genuina. Al final, Van Helsing es un testimonio de la época en que fue creada, un momento en que el presupuesto de efectos especiales permitía reunir a todos los mitos en una sola película, sin preocuparse por las consecuencias narrativas de tal convergencia. Es una experiencia ruidosa, saturada y por momentos agotadora, pero es también un ejercicio de pura ambición visual. Su valor no reside en su calidad, como adaptación o como drama de terror, sino como una pieza de acción-espectáculo que encapsula el deseo de Hollywood de transformar el folclore en una franquicia de acción masiva, un sueño gótico desbordado que se convirtió en una fantasía digitalmente exuberante. La figura de Igor, el lacayo retorcido y caricaturesco al servicio de Drácula, ejemplifica la forma en que la película maneja el alivio cómico dentro de un contexto de horror. Aunque tradicionalmente Igor es un personaje secundario, aquí se le da una presencia más notoria, sirviendo como contrapunto grotesco a la seriedad de los protagonistas. Su aspecto deformado y su devoción servil y un tanto burlesca al conde refuerzan la atmósfera teatral, casi de vodevil oscuro, que Sommers permite en los momentos de menor tensión. Esta inclusión, más cercana al cine de terror camp de los años 50 que al gótico solemne, demuestra la constante oscilación tonal de la película, incapaz de decidirse entre el terror serio y la aventura cómica. El elemento más abiertamente fantástico, la tecnología de Drácula, resulta fascinante y al mismo tiempo completamente ajeno a la mitología original del vampiro. El conde, además de ser un maestro de la manipulación ancestral, parece haber dedicado siglos a la ingeniería genética y la invención de máquinas complejas. Este Drácula modernizado, que diseña y construye a sus secuaces, incluyendo la criatura de Frankenstein, elimina la cualidad espectral y más etérea del vampiro clásico. Se convierte en un megalómano de la ciencia oscura, lo cual permite enfrentamientos más físicos y basados en el espectáculo, pero sacrifica el miedo primario a la posesión o la infección parasitaria que hacía tan perturbadoras a las historias de Drácula. La química entre Jackman y Beckinsale, forzada por las necesidades del género de acción y aventura, se manifiesta en su capacidad compartida para el movimiento coreográfico, más que en el diálogo íntimo. Sus momentos de pausa son escasos y se sienten apresurados, como si el tiempo invertido en la conexión personal fuera un obstáculo para la siguiente gran secuencia de efectos visuales. Es en estos breves instantes de quietud que se percibe el peso de sus respectivas misiones. La carga de la sangre y el deber que los une en una lucha contra fuerzas que superan la comprensión humana ordinaria. Sin embargo, el alivio llega rápidamente con una explosión o una nueva amenaza,
confirmando que la trama secundaria de romance es secundaria a la adrenalina. Finalmente, la película es un ejemplo perfecto de la desmesura de principios de siglo, donde la acumulación de elementos míticos se consideraba suficiente para construir una narrativa rica. La inclusión de un bestiario tan vasto, vampiros, hombres lobo, la criatura de Frankenstein y una mención a la momia, aunque esta última es más un guiño que una participación activa, buscaba apelar a la nostalgia del espectador amante de los monstruos, prometiendo la épica definitiva. El resultado es un festín visual, un carnaval de destrucción controlado digitalmente. Si bien carece de la elegancia narrativa de las adaptaciones más sobrias, Van Helsing triunfa como una fantasía de acción desenfrenada, un viaje a máxima velocidad a través de los tropos del horror gótico, vista a través de unas gafas de sol excesivamente modernas y saturadas de color. El elemento que resulta más llamativo al revisar el filme es la constante lucha interna de la propia película por encontrar un tono estable. Por un lado, intenta rendir homenaje al horror gótico clásico, con sus atmósferas opresivas y su sentido de la fatalidad, que se cierne sobre linajes nobles como el de los Valerius. Por otro lado, la dirección de Sommers empuja implacablemente la cinta hacia el terreno del cine de aventuras desenfrenado, donde la gravedad de las circunstancias debe ser inmediatamente mitigada por una acrobacia o un ingenioso artefacto. Esta dualidad crea un efecto de hiperexcitación. El espectador es constantemente bombardeado con estímulos visuales, pero rara vez se le permite asentarse en la atmósfera para que el miedo o la tristeza penetren. La criatura de Frankenstein, a pesar de su limitado tiempo en pantalla, es quizás el personaje con mayor potencial dramático desperdiciado. El hecho de que sea manipulado por Drácula para servir como arma viviente resuena con el miedo a la tecnología descontrolada, un tema sorprendentemente moderno para un monstruo tan antiguo. De Niro le confiere una voz profunda y resonante, cargada de una melancolía que sugiere una conciencia atormentada. Su búsqueda de comprensión y aceptación contrasta brutalmente con la misión unidimensional de Van Helsing, quien solo ve en él otra manifestación del mal a erradicar. Este conflicto moral se resuelve de manera anticlimática, sacrificando la oportunidad de explorar una alianza compleja en favor de una explosión más en el acto final. La arquitectura de la maldad, es decir, el castillo de Drácula, es un espectáculo en sí mismo, una mezcla barroca de fortaleza medieval y laboratorio industrial. Los pasillos están diseñados no para la sugestión, sino para el despliegue de efectos especiales. Cada rincón está preparado para una emboscada espectacular. Esta necesidad de que el entorno sirva al espectáculo reduce la sensación de estar explorando un lugar con historia y misticismo, y lo acerca más a un nivel de videojuego perfectamente diseñado para la acción inmediata. La ambientación, aunque visualmente rica, se siente estéril, desprovista de la pátina del tiempo y el verdadero terror que las sombras podían sugerir en producciones anteriores. En cuanto a la construcción del héroe, la película utiliza el arco de Van Helsing para justificar el exceso de acción. Su habilidad para transformarse en un ser de luz en el clímax, cuando es liberado de la influencia maligna, es un recurso narrativo que le permite convertirse en la fuerza justa para destruir al archienemigo. Jackman ejecuta esta transición con la convicción de quien ha cargado con un peso insoportable y finalmente encuentra su propósito redentor en la destrucción total del mal. Es un final catártico para el personaje, aunque narrativamente simplista. El trauma se resuelve con la victoria física. Van Helsing se consolida así como una epopeya de fantasía oscura que privilegia el músculo narrativo y el impacto visual sobre la introspección, ofreciendo una versión exagerada y espectacular de los mitos góticos para una audiencia hambrienta de acción desenfrenada. La ejecución visual de la película, con su paleta de colores saturados y su dependencia del CGI avanzado para su época, es lo que verdaderamente define la experiencia Van Helsing.
Sommers buscó crear una Transilvania que no existiera en el mundo real, sino en el imaginario colectivo de las películas de terror más exageradas, lo que resulta en paisajes que parecen pinturas digitales hiperrealistas. Esta elección estilística implica una renuncia al realismo táctil que caracterizó a los monstruos de la vieja escuela. Los no muertos y los licántropos se sienten pulidos, casi demasiado perfectos en su renderizado digital, lo que les resta la cualidad visceral y tangible que hacía a las criaturas clásicas tan inquietantes. El miedo aquí es visualmente impresionante, pero superficialmente procesado. El contraste entre la desesperación de los personajes y la ligereza de la producción es constante. Anna Valerius, motivada por la sed de venganza y la extinción de su linaje, debería transmitir una angustia palpable por la maldición que lleva, pero su reacción es casi siempre la de una mujer de acción preparada para el siguiente tiroteo. Su duelo interior es eclipsado por la necesidad de empuñar un arma o ejecutar un salto acrobático. La película parece temer la pausa, temiendo que si los personajes se detienen a procesar la inmensidad de su situación, enfrentar al padre de todos los monstruos, la audiencia se aburra y exija más acción. En cuanto al elenco secundario, la breve pero intensa participación de Richard Roxburgh como Drácula añade un toque de grandilocuencia shakespeariana que contrasta con la modernidad forzada de la trama. Roxburgh interpreta al conde como un dandy sádico y científico loco, alguien que no solo disfruta de la matanza, sino que también se deleita en la manipulación biológica y la ingeniería del terror. Su arrogancia es absoluta, y sus diálogos están cargados de una teatralidad que, si bien es excesiva, resulta apropiada para la escala operística del conflicto planteado. Drácula no es solo un vampiro, es un visionario oscuro que busca superar los límites impuestos por la naturaleza, lo cual justifica su necesidad de controlar al monstruo de Frankenstein. La conclusión del filme, donde Van Helsing y Anna finalmente se unen en un beso fugaz antes de la aniquilación total de Drácula, es el epítome de la resolución de Hollywood para este tipo de épica, el amor como catalizador final para la victoria, superando incluso las barreras sobrenaturales. Es una afirmación de que la humanidad, incluso cuando está fuertemente armada y asistida por artefactos divinos, solo puede triunfar a través de la conexión emocional y la alianza. Sin embargo, este cierre romántico se siente más como una obligación contractual del género de aventura que como el resultado orgánico de su relación. Van Helsing permanece como un ejemplo fascinante de cómo intentar honrar múltiples mitologías a la vez puede resultar en una experiencia cinematográfica vibrante, pero profundamente inconsistente. Un carnaval gótico donde la espectacularidad triunfa sobre la sustancia. La herencia visual de Van Helsing se encuentra firmemente arraigada en el concepto de saturación, un principio rector que Stephen Sommers aplica sin reservas a cada fotograma. Esta saturación no se limita solo a la iluminación o a la paleta de colores. Impregna el diseño de criaturas, la coreografía de las peleas y la escala de la arquitectura. El mundo de Transilvania es, por diseño, demasiado vívido, demasiado lleno de detalles digitales para que el espectador se sienta realmente inmerso en el pánico, pues la belleza y la grandilocuencia visual desvían la atención del posible terror. Es una estética que busca asombrar más que aterrorizar, alineándose perfectamente con la trayectoria de Jackman, cuyo personaje, heredero de un linaje de cazadores, está más preparado para ser el protagonista de un videojuego de acción que el protagonista de un relato de terror psicológico. La relación entre Van Helsing y la criatura de Frankenstein es un microcosmos de la lucha temática de la película, la dicotomía entre la humanidad y la monstruosidad. La criatura, un ser sintiente y consciente de su fealdad impuesta, busca la redención, o al menos la comprensión. Su momento de diálogo con Van Helsing, antes de ser forzado a la batalla, es uno de los escasos puntos en los que el filme se permite respirar y cuestionar la moralidad de la caza. Sin embargo, esta profundidad es efímera. El personaje de De Niro, a pesar de su evidente esfuerzo por imprimirle dignidad a su sufrimiento,
Es arrastrado hacia la trama principal como una herramienta poderosa para el clímax, un peón magnífico y trágico que debe ser destruido para que el héroe pueda avanzar. La película demuestra una preferencia por la resolución de conflictos mediante la aniquilación, en lugar de la integración o la empatía. Kate Beckinsale, como Anna, personifica la fuerza femenina dentro de este universo masculino y violento, pero su desarrollo se ve obstaculizado por la necesidad narrativa de convertirla rápidamente en aliada, o, peor aún, en otra víctima redimible. Su arco se resuelve en la aceptación de su destino junto a Van Helsing, borrando la especificidad de su maldición familiar en favor de la unidad del equipo de acción. La química entre ellos se basa más en la sincronización en el combate, en la danza letal de dos profesionales altamente cualificados, que en una conexión emocional forjada a través de la vulnerabilidad compartida. Es una alianza funcional, pero que carece de la tensión necesaria para anclar el drama romántico en un mundo tan exagerado. En conclusión, Van Helsing es un artefacto cultural fascinante por su desmesura. Es el resultado de una época donde el CGI se convirtió en el argumento principal y donde la nostalgia por los monstruos clásicos se capitalizó a través de secuencias de acción coreografiadas al límite de lo posible. La película falla en ofrecer un terror coherente o un drama profundo, pero triunfa como un espectáculo desbordante, una fantasía gótica hipercinética que promete una batalla épica contra todos los males del folclore en una sola función. Su legado no es el del miedo, sino el del deslumbramiento visual. Una película que gritó su ambición a través de cada efecto especial, dejando al espectador con una sensación de euforia agotadora y un recuerdo claro de la estética excesiva del Hollywood de mediados de los 2000. La decisión de Sommers de presentar a Drácula como un ser con ambiciones científicas, casi de ingeniero genético, es el ejemplo más claro de cómo la película reinterpreta los mitos para ajustarlos a las sensibilidades del cine de acción moderno. Este conde, interpretado por un Roxburgh entregado a la extravagancia, no se conforma con la sed de sangre. Desea la evolución controlada de la oscuridad, buscando crear una nueva raza de seres superiores a través de la manipulación biológica. Esta visión científica, alejada del terror sobrenatural y romántico de Bram Stoker, convierte al vampiro en un déspota industrial, cuyo castillo resuena no solo con ecos de la antigüedad, sino con el zumbido de maquinaria oculta y retortas humeantes. Este Drácula es la personificación de la ambición desmedida y descontrolada, un reflejo oscuro de la arrogancia humana llevada al extremo sobrenatural. El contraste entre la épica musical de Silvestri y el caos visual nunca cesa, creando una especie de disonancia placentera. La música se adueña de la narrativa, dictando la emoción que el guión no logra sostener por sí mismo. Cuando Van Helsing está enfrascado en una pelea singularmente coreografiada, la orquesta irrumpe con un crescendo heroico que sugiere un momento de profunda trascendencia o un sacrificio inminente, cuando en realidad es solo el preludio a la aparición de otro grupo de murciélagos digitalmente mejorados. Esta dependencia de la banda sonora para dictar el tono emocional es una táctica desesperada para inyectar peso dramático donde la caracterización falla. La dinámica entre Van Helsing y su pasado turbio, insinuada a través de los flashbacks de su juventud atormentada, queda perpetuamente inacabada. Se nos muestra que el cazador lleva una herida profunda, quizás el recuerdo de un fracaso personal que lo obligó a dedicar su vida a la exterminación, pero esta explicación se ofrece en píldoras demasiado pequeñas para generar una conexión duradera. Jackman lo interpreta como un hombre que lleva el peso del mundo en sus hombros tensos, pero esa tensión raramente se traduce en vulnerabilidad o introspección significativa. Su redención final no se gana a través de la comprensión de su pasado, sino por la simple aniquilación del mal presente, reforzando la idea de que, en este universo, la acción lo cura todo,
incluso el trauma psicológico. Finalmente, la película es un caso de estudio sobre la sobrecarga de mitología. Al forzar la convergencia de figuras tan dispares como Drácula, el hombre lobo y Frankenstein en un solo conflicto, Van Helsing pierde la oportunidad de explorar el terror único de cada leyenda. El hombre lobo, por ejemplo, es un ser sufriente que Drácula utiliza como mero recurso renovable de combate, lo cual es una profunda subestimación del mito licántropo. La película se convierte en un compendio de referencias espectaculares, un tour por las atracciones principales del panteón del horror, pero al hacerlo, diluye la esencia de lo que hacía a cada uno de esos mitos tan perdurables. Es un espectáculo de fuegos artificiales góticos, impresionante en su escala, pero que se disipa rápidamente dejando poco rastro duradero más allá de su ruidosa ambición. El personaje de Igor, interpretado con una viscosidad teatral que roza la parodia, sirve como un barómetro extraño para el tono de la película. Su lealtad servil a Drácula es tan exagerada que desvía cualquier sombra de amenaza real que el conde pudiera proyectar. Su diseño físico, grotescamente modificado y siempre al acecho en los rincones más oscuros del castillo, parece sacado directamente de un decorado de parque temático de terror. Igor no infunde miedo, infunde una especie de complicidad burlona con el espectador, como si el filme estuviera susurrando: no te preocupes, esto es solo una aventura exagerada, ríete de este personaje raro. Esta falta de consistencia tonal hace que el espectador se sienta constantemente desorientado sobre si debe estar aterrorizado por la amenaza inminente o entretenido por el melodrama caricaturesco. La relación de Van Helsing con la Iglesia y la fe, central para su identidad como cazador, se maneja con una conveniencia notablemente laxa. Aunque su misión está anclada en un deber casi sacerdotal, la manifestación de esta fe es puramente instrumental. Los crucifijos son armas efectivas. El conocimiento arcano es una guía de campo. No hay espacio para la duda teológica o la crisis de fe que tradicionalmente atormenta a los cazadores de lo oculto. Jackman interpreta esta fe como una certeza mecánica, la de un hombre que ha memorizado el manual de instrucciones para derrotar al mal. Esta simplificación niega al personaje la rica complejidad de su origen literario, reduciéndolo a un guerrero de élite con herramientas religiosas, en lugar de un hombre luchando por mantener su alma intacta mientras se enfrenta a la corrupción absoluta. Anna Valerius y su destino son el ejemplo más claro de cómo la necesidad de la acción anula el desarrollo del personaje femenino. Anna comienza como una fuerza de venganza, centrada en su linaje, una mujer determinada a recuperar el honor de su familia. Sin embargo, su agencia pronto se subsume en la órbita de Van Helsing. Su transformación final, aunque necesaria para el equilibrio de poder en el combate final, se siente como una solución narrativa apresurada para asegurar que ambos héroes estén en el mismo nivel para la explosión culminante. El potencial de su dolor y su lucha interna contra la herencia vampírica se sacrifica en el altar de una alianza de combate perfectamente simétrica. En retrospectiva, Van Helsing es un monumento a la filosofía del más es mejor, aplicada al cine de monstruos. No busca la atmósfera densa o el terror psicológico que hicieron icónicas a las leyendas que adapta. Busca el crossover definitivo, la colisión de todos los grandes villanos en un solo mapa. El resultado es una película que exige admiración por su pura escala y su despliegue visual sin límites, pero que deja al espectador emocionalmente vacío. Es la aventura gótica destilada hasta convertirse en una fórmula de alto octanaje, un festín digital donde la belleza de la destrucción reemplaza por completo la resonancia del miedo antiguo. Hola a todos y bienvenidos al canal Frameshift. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Van Helsing del 2004. En la sombría y gótica Europa de finales del siglo XIX, donde el miedo y la superstición tejen una densa niebla,
Aparece Gabriel Van Helsing, una figura envuelta en misterio, un cazador de monstruos al servicio de la todopoderosa Santa Sede. Se le envía a Transilvania, una tierra que parece haber sido olvidada por la luz y que ahora es asediada por fuerzas oscuras. Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman, un actor conocido por su versatilidad y su capacidad para encarnar héroes con un alma atormentada, lleva consigo no solo instrumentos de exterminio, sino también una amnesia selectiva, un pasado borroso que lo atormenta con visiones de criaturas que reconoce demasiado bien. Su misión es clara: acabar con una plaga de horrores que ha caído sobre la región. Pronto, descubre que el mal principal tiene un nombre: el Conde Drácula, inmortal y sádico, quien parece ser el arquitecto de todas las desgracias. El vampiro, con su megalomanía propia de quienes han vivido siglos observando la debilidad humana, busca la manera de obtener la luz solar, un poder que le permitiría conquistar el mundo. En su empresa, Van Helsing se alía con Anna Valerius, una mujer noble y feroz, descendiente de una larga línea de cazadores de monstruos, cuyo linaje fue diezmado por Drácula. Anna, interpretada por Kate Beckinsale, cuyo trabajo en películas de acción y fantasía oscura ya había marcado su estilo, personifica la venganza familiar, impulsada por la necesidad de vengar a su hermano y a su familia. La química entre ambos es palpable, un coqueteo peligroso nacido de la urgencia y la admiración mutua por la destreza del otro. El viaje los lleva a través de escenarios espectaculares y aterradores. Se enfrentan a una banda de hombres lobo, criaturas salvajes que reflejan la bestialidad que acecha bajo la piel humana. Estos hombres lobo, resultado de los experimentos de Drácula, son un eslabón crucial en su plan maestro. Luego está Frankenstein, un monstruo trágico, una creación incomprendida que sirve involuntariamente a los propósitos del vampiro. La película se inspira claramente en el romanticismo oscuro, bebiendo de las fuentes de Mary Shelley y Bram Stoker, y el director, Stephen Sommers, conocido por su enfoque grandilocuente y su amor por los efectos visuales imponentes vistos en sus entregas de La Momia, aplica esta misma escala épica a la caza de monstruos clásicos. A medida que Van Helsing avanza, sus recuerdos comienzan a regresar. Descubre que él no es un mero agente de la iglesia, sino que en un pasado lejano cometió un error terrible, un pacto o una traición que lo vincula íntimamente con Drácula y con la historia de la propia Anna. El cazador, a pesar de su armadura moral, es una figura rota. La confrontación final tiene lugar en el castillo de Drácula, una fortaleza inexpugnable. Se revela que Drácula no está actuando solo. Ha estado cultivando una legión de novias y planeando el nacimiento de un heredero que pueda extender su dominio al mundo exterior. Van Helsing y Anna, asistidos por Carl, un fraile peculiar que funge como proveedor de artilugios tecnológicos eclesiásticos, una suerte de Q gótico, se infiltran en la guarida. En la batalla culminante, Drácula es revelado como un ser de inmenso poder, capaz de transformarse y manipular la realidad. La clave para su derrota reside en la dualidad de la luz y la sombra. Drácula intenta utilizar a Anna como receptáculo para su descendencia, forzando la unión vampírica, pero Van Helsing interviene. Es en este clímax donde la identidad de Van Helsing se completa. Él fue quien, en el pasado, mató a la esposa de Drácula, y por ello, Drácula lo castigó borrándole la memoria. Finalmente, con la ayuda de un rayo desatado por el propio Drácula, que accidentalmente es redirigido, y con la acción decisiva de Anna, el conde es expuesto a la luz del sol. El vampiro se desintegra en una nube de ceniza y horror, mientras que los hombres lobo restantes son purificados. Anna, que había sido mordida, es liberada de la maldición gracias a la intervención de Van Helsing, quien la protege del destino del hombre lobo. Al final, con la paz restaurada y los ecos del horror silenciados en Transilvania, Gabriel Van Helsing recupera completamente su memoria, aceptando su pasado y su papel como protector.
El aire se siente más limpio, aunque la sombra del gótico nunca desaparece del todo de sus ojos. El cazador y la cazada, ahora unidos por la supervivencia, comparten un momento de quietud, listos para enfrentar el siguiente desafío que la oscuridad les depare, aunque ahora, por primera vez, Van Helsing parece tener una conexión real con el mundo que protege. La atmósfera inicial del filme es opresiva, casi tangible. Uno casi puede oler el moho y la piedra húmeda de los burdos castillos de Transilvania. Van Helsing no llega como un héroe triunfal, sino como un instrumento frío de la fe, un cirujano que debe amputar la gangrena del mal. Jackman proyecta esa tensión interna del hombre que ejecuta actos terribles, pero no recuerda por qué los ejecuta. Un eco de los héroes de acción que tienen un código moral férreo, aunque su origen sea un vacío. Su arsenal tecnológico, cortesía de la Iglesia, es una maravilla de la estética victoriana tardía. Arpones, ballestas eléctricas y un arsenal que recuerda a los inventos steampunk que tanto fascinan al cine de aventuras. Anna Valerius, por otro lado, no es una damisela en apuros. Ella es la furia contenida de una estirpe mancillada. Su relación con Van Helsing es una danza tensa. Él ve en ella la pureza y la determinación que él ha perdido, mientras que ella ve en él la herramienta definitiva para conseguir justicia, aunque dude de su santidad. Es fascinante observar cómo Beckinsale canaliza esa mezcla de fragilidad noble y dureza adquirida, una cualidad que ya había pulido interpretando a Celine en el universo de los vampiros y hombres lobo, creando una resonancia temática irónica con su personaje actual. El conde Drácula no es el dandy melancólico de otras adaptaciones. Este es un villano de proporciones titánicas, casi un dios oscuro. Su guarida en el castillo es un nido de seducción y corrupción, poblado por sus consortes vampíricas, quienes son más posesiones que compañeras, meros escalones en su ambición de ascensión total. La obsesión de Drácula por la luz solar es la clave. El deseo del mal de poseer la divinidad, lo que eleva el conflicto de una simple caza de monstruos a una lucha cósmica por el control de la naturaleza misma. El viaje a través de la campiña es una sucesión de confrontaciones estilizadas. Los hombres lobo, criaturas de dolor y rabia, son una advertencia constante de la facilidad con la que la humanidad puede sucumbir a la bestia, algo que Drácula explota con maestría. Y la figura de Frankenstein, ese gigante azul y patético, añade una capa de tragedia shakespeariana. Es el símbolo de la ambición científica descontrolada, una víctima más del juego de Drácula. Sommers sabe cómo orquestar estas secuencias, permitiendo que la cámara vuele sobre las espeluznantes extensiones de Europa del Este, asegurando que cada encuentro